de cara al exterior es de la noche a la mañana, pero yo creo, en ese momento no me daba cuenta, pero ahora, y viéndolo con perspectiva 15 años después, yo creo que las cosas están dentro y se van gestando. Y uno se puede ir transformando y se puede ir llenando de influencias, pero si no está en tu core y si no estás llamado a eso, probablemente no suceda. Muchas veces tú, que quizás es un error, pero lo hacemos todos, esto es lo que tengo que hacer. Y si va funcionando y estás a gusto, pues tiras millas. Y de repente a veces la vida te pone en situaciones, en circunstancias, en contextos, lo llamamos que pasa el tren, ¿no? Y te subes o no te subes, pero bueno, son o caminos que tienes que tomar una decisión, igual que yo creo que escuchamos con los ojos, también miramos con los oídos, miramos con el olfato, miramos con el tacto, ¿no? Porque todos los sentidos nos van dando piezas del puzzle que van completando. Y para contar muchas veces historias, y así al menos es como yo trabajo, tienes que hacer una labor de research, de búsqueda, de scouting. O sea, trabajar sobre algo requiere, como te digo, entenderlo, comprenderlo. Y tú no llegas y te pones a fotografiar. Eso no es la fotografía. Pues mira lo que es la vida el día que yo llego a esa casa hogar, el día que llega mi hija, con 2 días de nacida. Hoy charlo con Alejandra López Zavalla. Después de desarrollar una carrera profesional en el ámbito de personas y talento, en grandes multinacionales como Accenture, Vodafone y British American Tobacco, dejó el mundo corporativo para dedicarse profesionalmente a la fotografía. Durante los últimos 15 años, Alejandra ha construido una trayectoria como fotógrafa profesional con más de 30 exposiciones internacionales en Nueva York, Londres, Madrid, Sydney, Miami y Ciudad de México, y premios en algunos de los certámenes más relevantes del mundo de la fotografía. Pero lo más interesante de su historia no está solo en el cambio de carrera, sino en el cambio de mirada. En esta conversación hablamos de heridas tempranas y de la fuerza de los vínculos, de valentía, de arte, de identidad, de estabilidad y libertad, y de lo que significa animarse a dejar una vida aparentemente exitosa para construir otra más conectada con una forma propia de mirar el mundo. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al podcast y que activen las notificaciones para estar al tanto de cada episodio nuevo que publiquemos. Ahora sí, bienvenidos. Esta es la historia de Alejandra. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Alejandra, bienvenida a Second Half. Muchísimas gracias, Horacio. Vamos a empezar por el inicio. Cuéntanos dónde creciste, cómo creciste y qué es lo que más te marcó en tu infancia. Crecí en Madrid, nací aquí, en la ciudad. Y bueno, mi infancia, ¿cómo fue? Habría que situarse en el contexto, ¿no? Yo soy del año 74, nací en la España de los 70, con todo lo que eso implica. Pues una España, obviamente, que estaba todavía viviendo un año de dictadura, luego pasando por una transición y que había estado muchos años bastante aislada, ¿no? y bastante cerrada al mundo exterior. Una España con muchas ganas, con gente, yo creo, muy trabajadora, muy luchadora. Mis abuelos vivieron una guerra, mis padres vivieron una posguerra. Desde luego no había ni la mitad de las cosas que hay hoy en día. Una España menos consumista, una España en la que también había más escasez. Y yo creo que había muchos valores, muchas ganas de cambiar las cosas, ¿no? De conseguir esta democracia anhelada, soñada por muchos. Y entonces yo fui educada en este contexto, ¿no? No teníamos grandes cosas, los valores eran muy importantes en mi familia y bueno, y también había mucha exigencia, por otro lado. ¿Cuáles eran esos valores y en qué consistía esa exigencia? Bueno, pues los valores del dar, de la excelencia, o sea, del dar en general, ¿no? No solo de la generosidad hacia los demás. Yo tuve una abuela y una madre, creo que extraordinariamente generosas, quizá demasiado. O sea, mi abuela siempre ponía antes a los demás que ella misma y eso, bueno, pues tiene un coste también y no todo, ¿no? Yo siempre creo, y para mí la palabra de mis últimos 2 décadas es equilibrio. O sea, yo creo que es una palabra que intento que sea mi brújula, mi guía,
a veces me salgo, Claro. tengo que volver a recoger, a centrar, a buscar ese equilibrio. Pero bueno, pues mi abuela era extremadamente generosa, mi madre también. Una familia muy sacrificada en ese sentido de, ¿no? Del trabajo, de la entrega, del esfuerzo. Bueno, pues lo que te digo, el contexto que habían vivido también obviamente les marcó mucho, ¿no? ¿Y eso cómo te impactó a ti? Bueno, pues yo viví mucho con mi abuela como segunda madre, ¿no? Porque luego lo comentaremos, pero bueno, yo me quedé sin papá joven y mi madre, que trabajaba muchísimo y también muy entregada y muy sacrificada en ese sentido, pues tuvo muchísima ayuda de mi abuela, ¿no? Mi familia materna es como una piña, se ayudan muchísimo, nos ayudamos muchísimo y bueno, pues lo que pasó es que ella tuvo mucha presencia, obviamente, y mucha influencia en mi vida, ¿no? Entonces yo muy joven maduré muy rápido en algunas cosas, en otras no puedes acelerar el proceso es el que es, pero en las partes en las que, bueno, pues enseguida yo me ponía a hacer la tarea, era súper responsable, trabajadora, todo de notas ¿no? O sea, sobresalientes y bueno, pues dar también lo que te están dando y haces y imitas un poco lo que ves en tus mayores que quieres y que admiras. Hablaste de la pérdida de tu padre, Uh-huh. muy pequeña, ¿no? Con 8 años. Sí, bueno, en realidad con 8 años mis padres inician un proceso de separación y al poco tiempo pues mi padre desaparece de nuestras vidas, no se involucró, no se implicó, se marchó directamente, ¿no? Entonces, con 8 años se inicia, digamos, y pues quizá a partir de los 10, 11 años ya bueno, mi madre pues había ese proceso de que él nos viera cada 15 días, no lo cumplía muchas veces o no estaba y nunca realmente fue un padre presente en nuestra vida, pero hay un momento que él desaparece del todo, realmente, y somos muy pequeños, ¿no? Yo tengo un hermano 4 años más joven que yo y nosotros somos muy pequeños y eso pues también te impacta y te marca. ¿Y no volviste a verlo? Le volví a ver, le busqué de una manera casual porque me encontré a un primo mío paterno y pues le pregunté, yo tenía interés y saber cómo estaba y demás, y le volví a ver con 21 años. Y yo estaba a los 15 días, me iba a Italia un año entero a estudiar un Erasmus. Wow. ¿Cómo se vive y cómo te marcó, ¿no? Ese abandono, ¿no? Sí. Hombre, indudablemente te marca, ¿no? Y cuando eres un niño hay muchas cosas que no entiendes. Y algo que hizo, o sea, que yo siempre le estaré eternamente agradecida a mi madre es llevarme a un psicólogo infantil en aquella etapa y darme herramientas. Que en aquel momento sería revolucionario, ¿no? Buah, Rarísimo. En aquel momento ya no es que fuera revolucionario, es que si ibas al psicólogo estabas loco. Claro. En la España del año, ¿qué año sería? Los 80 y pues sería el 86, el 87. O sea, era algo disruptivo, demasiado innovador. Si tú ibas a un psicólogo es que tenías un problema y sí, problemas, tenía un problema obviamente yo y problemas tenemos todos. Lo que pasa es que en ese momento pues no se aceptaba como parte de la normalidad el que pues en la vida enfrentamos problemas, situaciones tremendamente duras a veces y no siempre tenemos las herramientas para pasar el proceso, ¿no? O si las tenemos, necesitamos esa ayuda para saber cómo manejarlas y también que el proceso, pues bueno, dentro de lo doloroso, que hay que pasarlo, el dolor y el duelo, de la mejor manera posible, ¿no? Y salir todavía no con ese crecimiento que esos procesos también te dan, porque todo tiene una cara, una cruz, ¿no? Entonces, tiene un lado negativo, pero yo que soy una optimista convencida, no una optimista ingenua, sino convencida, porque creo que los optimistas son siempre los que se ponen del lado de la solución. Sí pienso que al final, cuando tú pasas cosas duras, si tienes los apoyos, la gente adecuada a tu lado, haces el trabajo, el esfuerzo, vas a vivir momentos de bajón, indudablemente, y durísimos, pero creo que luego puedes salir muchísimo más reforzado y con una serie de aprendizajes que te van a servir para tu vida y te van a servir para acompañar a otros.
Una visionaria tu madre. ¿Cómo ¿no? ¿Cómo te ayudó? ¿Qué sientes que te aportó el psicólogo que no hubieras podido tener esa ayuda de otra manera? Mira, yo entré, y esto me acordaré toda la vida, y la psicóloga era argentina. Yo recuerdo que entré en la consulta y ella lo primero que me pidió fue hacer un dibujo de una niña. Y yo dibujé esa niña y luego me pidió que la describiera. Y entonces esa niña era rubia, esa niña tenía los ojos marrones, esa niña era bajita. Tú me ves. Bueno, ahora no soy muy alta, pero en ese momento era de las altas de mi clase. Pues obviamente esa niña era todo lo contrario a lo que era yo. O sea, obviamente me pasó el típico clásico proceso, que es típico, pero que es la realidad, de cuando sufres algo así, de abandono, de no sentirte querido, tú mismo no te quieres. Y empiezas a ver qué pasa conmigo, ¿no? Debo tener algo mal si me abandona mi padre, ¿no? Claro. Intentas buscar los porqués. Claro. Yo ahora ya he dejado de buscar los porqués hace muchos años y me centro más en los paraqués, pero es verdad, yo era una niña. Yo era una niña y no entendía, ¿no? Tus dioses, tu role model, aunque no hay a lo mejor muchos motivos para que sean role models, pero lo son solo porque te han dado la vida y porque es lo que conoces desde que naciste y es la figura más importante en ese momento. Entonces, el que de repente desaparezcan alguien, uno de esos dos progenitores, yo creo que es algo complicadísimo y muy difícil de entender para un niño, y lógicamente yo no lo entendía. Entonces intentas buscar qué has hecho tú mal para que eso suceda. Y intentas ser esa niña perfecta, esa niña buena, esa niña que lo da todo, para aceptarte tú y que te acepten los demás. Y claramente yo entré en esa consulta sin aceptarme. Estuve 2 años yendo a consulta. Bueno, mi pobre madre, o sea, efectivamente mi madre era una visionaria y una santa bendita, porque yo todas las semanas le decía que no quería ir porque me daba vergüenza. O sea, como yo decía a mis amigos que iba a un psicólogo, ¿no? Ya mis padres se habían separado, ya mi padre no aparecía en la escena y encima iba a un psicólogo. O sea, que yo era como la hecatombe. Rarísima. y bueno, y pues qué bueno ese tesón también, que también me lo ha enseñado mi madre, esa persistencia, esa constancia de ir, porque lógicamente no se me solucionaron todos los problemas ni todos los defectos, pero cuando ya estaba saliendo de consulta y cuando ya me iban a dar el alta, volví a pintar a esa niña. Se me volvió a pedir pintar una niña, no a mí, una niña, una muñeca, y esa niña era morena, esa niña tenía los ojos claros, esa niña era alta. Entonces, bueno, fue un proceso que lógicamente funcionó y me ayudó muchísimo, ¿no? Y te ayudó también tu familia, ¿no? Contabas antes tu abuela, que fue una segunda madre, y Mira, tu mi familia abuela, que se volcó, ¿no? Mis tíos, la hermana de mi madre y mi tío, mis tías abuelas, muy presentes, todos los veranos pasaba tiempo con ellas. Gracias a ellas sé hacer encaje de bolillos, sé hacer punto de cruz. Bueno, no, todo se me ha olvidado, pero aprendí a hacer muchas labores. Eran maestras, hacíamos los deberes, también jugábamos y íbamos al río a cazar cangrejos y íbamos al campo a ver las vacas. Bueno, lo que haces de niño, las bicicletas y demás, pero con ellas también aprendí muchísimos valores, ¿no? Eran las hermanas de mi abuelo. Mi abuelo falleció cuando yo era también con 8 años. O sea, desgraciadamente ahí tuve 2 pérdidas importantes, pero era una persona excelente, que también en el poco tiempo que estuvo con nosotros y luego pues a través de mi madre, de mi tía, de mi abuela y de mis tías abuelas también estuvo muy presente su figura. Y ellas eran unas mujeres increíbles, amantes de la educación, de los valores, de las maestras, ¿no? de las de antes. Bueno, yo creo que ahora también hay maestros así. Pero bueno, el caso es que el ser tan piña, el ayudarse, el tener esos valores, yo vi el lado bonito de la vida y el lado bueno, también como te digo, con escasez, con momentos duros, con momentos tristes, pero bueno, siempre tener ese ancla fue algo muy positivo y que me ayudó muchísimo, indudablemente. Te reencuentras con tu padre con 20 y pocos. ¿Le perdonaste? Mucho antes, yo creo, mucho antes, porque perdonarle era perdonarme a mí.
Y porque, o sea, yo creo que el rencor no solo no te sirve de nada, te hace un daño terrible, se proyecta en todo lo que haces. Y cuando yo ya fui capaz de entender que yo no era culpable de aquella situación, que yo no era un tema de que yo hubiera hecho algo mal, pues obviamente, no sé si en ese momento, la verdad es que esto es un proceso. No creo que haya un punto concreto de inflexión, ¿no? Pero tú vas evolucionando y te vas dando cuenta que tampoco tengo nada que perdonar. Quiero decir, ¿qué le voy a perdonar? Creo que bastante él tuvo seguramente con sus decisiones, ¿no? Y cada uno es responsable de sus decisiones, que seguro que también vienen influidas por muchas cosas en su vida, pero yo no le tengo que perdonar nada. Yo me tengo que perdonar a mí y lo que sí, bueno, pues me quedé en paz, cerré un ciclo, eso fue bueno, porque sí quizá en mi inconsciente, aunque yo no me lo había planteado, porque te digo, esto viene provocado porque me encuentro con un primo mío que sí tenía algo de contacto con él, no sé qué hubiera pasado, pero en ese momento yo creo que se despierta algo que estaba un poco en mi inconsciente de cómo estará, ¿no? O sea, yo estaba no preocupada, pero sí decía, ¿qué habrá pasado de su vida, ¿no? Y bueno, le vi como un ser pues algo vulnerable, como un ser también que seguía muy centrado en sí mismo. Mis abuelos paternos que no creo que tomaran una decisión correcta y se alejaron más por el que dirán y por cosas de la sociedad, que en ese momento separarse en España tampoco estaba bien visto y ellos yo creo que no lo supieron aceptar, pero tampoco creo que fue bueno, ¿no?, que impactara a unos niños. Pero como te digo, cada uno tiene que sopesar las decisiones que toma. Yo les vi muy centrados también en ellos, en justificarse. Obviamente se había roto y no se había construido una familia con ellos, porque cuando no hay presencia no puedes construir. Y no se iba a construir nada, ¿no? Pero creo que fue bueno el verse, el ver que cada uno, pues, eligiendo el sitio donde quiere estar, estaba más o menos bien, aceptando, o eso creo, lo que había decidido, y fue cerrar un círculo. Para mí fue cerrar una etapa y irme en paz. Me parece de una sabiduría y una suerte y una serie de cosas positivas lo que has dicho, ¿no? Me quedo con no tengo nada que perdonar, ¿no? Y creo que ahí, bueno, seguramente hubo algo de suerte y me imagino que también tu madre, tu entorno, seguro que ayudaron en eso, ¿no? En no cultivar un resentimiento, ¿no? Y te han hecho un enorme favor, ¿no? Porque a ti se te ve, y yo de lo que te conozco, se te ve limpia. Gracias, qué bueno que me veas así. Mira, qué bueno que lo dices, porque efectivamente yo creo que otra vez volvemos a mi madre, ¿no? Una figura tan importante, bueno, cualquier madre, ¿no?, es clave, y cualquier padre creo que también. Pero en mi caso, pues mi madre nunca jamás habló mal de mi padre, por lo menos a nosotros. Entonces yo creo que eso vale oro, ¿no? Porque no te dejan. Luego tú también evolucionarás y tomarás las decisiones y eres libre, ¿no? O sea, tampoco yo creo que los padres tienen influencia, pero muchas veces, ¿no? Y cuando se va al psicólogo muchas veces es volver a los orígenes, volver a la causa. Y a veces también les ponemos excesivo peso a los padres, ¿no? O ellos mismos, o nos ponemos mucha carga. Entonces, volviendo otra vez a la palabra equilibrio, famosa, que tan difícil y que tanto nos cuesta, pero indudablemente si ella, yo creo que hubiera optado por tomar otra postura, seguramente yo no estaría tan limpia, ¿no? O hubiera tenido que hacer un trabajo muchísimo mayor para desligarme de eso, porque también tenemos que saber de qué desligarnos, de lo que nos influye, que puede no ser positivo en nuestras vidas y puede hacernos tóxicos o hacer que seamos tóxicos con otras personas, ¿no? Y a veces nos pasa, a mí a veces también me pasa, entonces tienes que
es un trabajo bien complejo y bien profundo. Qué bueno. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a avanzar un poco en tu vida, ¿no? Digamos, de manera simplificada y haciendo un fast forward muy, muy burdo. Llegas a tu juventud y a tus estudios universitarios y empiezas una carrera en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, cuéntame cómo fue esa evolución y cómo fue esa etapa profesional inicial en tus primeros años. Mira, pues yo termino la carrera de Económicas, bueno, empresariales era la especialidad, en aquel momento eran 5 años en la Autónoma y no tengo ni idea de qué quiero hacer. Porque cuando yo era más joven hubo un momento que quería ser bailarina, pero eres muy pequeña, 8, 9, 10 años, no te lo llegas a plantear mucho. Sí, no paraba de bailar, pero no te lo llegas a plantear mucho porque, te digo, es la España en la que es. O sea, en la España de los años 80 hay que estudiar una carrera. ¿Y qué es una carrera? El arte no era una carrera entendida para muchas familias porque era algo de lo que era extremadamente difícil vivir y había toda esa presión y esa tensión, ¿no? de que el país tenía que despuntar económicamente, entonces había que hacer una carrera tradicional, había que hablar idiomas, había que esforzarse mucho, la cultura del esfuerzo, de la cual creo que hay cosas muy, muy positivas, ¿no? Pero pues igual sí había que abrir la mirada a otros campos un poquito más. Entonces yo no me lo planteaba, incluso, o sea, o sí me lo planteaba, pero por otro lado también tenía esa presión de, bueno, es que, ¿cómo voy a hacer yo esto, no? Que no es lo correcto, o lo correcto en el sentido de que no me voy a poder ganar la vida, ¿no? Luego pasé por la etapa de que quería ser piloto, pero bueno, tampoco llegó a ser una opción y acabo haciendo una carrera totalmente tradicional y estándar como es empresariales y lógicamente no era nada vocacional, pero además es que en la carrera yo no aprendí prácticamente nada. En la universidad y en la universidad de mi época, de nuestra época, era totalmente teórica. Entonces, quizá yo recuerdo solo a un profesor que fue el de microeconomía, que fue excelente y que te ayudaba realmente a pensar. Y el resto, pues te estudiabas la lección y poco más. Y sales al mundo exterior y dices, ¿y yo ahora qué hago en el trabajo? O sea, y entonces como mi foco y mi meta, ¿no? Que yo también eso soy muy estructurada, intento tener bastante claridad, soy muy reflexiva, pero luego también creo que tengo bastante buena intuición, dije consultoría. Consultoría es el lugar. Porque en consultoría voy a tener 2 cosas que a mí me parecen fundamentales en la vida. Una es aprender y luego viajar. Mi madre que había tenido hasta 3 trabajos al mismo tiempo, se había esforzado muchísimo, nos había dado la verdad que una educación excelente, hizo el esfuerzo muy valioso porque en esa época también era difícil salir de España. Yo con 14 años pasé un mes en Inglaterra en una familia y con 15, 6 meses en Estados Unidos, también en una familia y en un high school. Y entonces ya me había picado el gusanillo a mí de lo del viaje, ¿no? Bueno, y en la carrera también volví varios veranos, un verano a Inglaterra, a Exeter, 2 veranos a Alemania y un año de Erasmus a Italia. Entonces yo ya, bueno, me había apasionado porque tú sales y vives en otra cultura y más antes que el mundo era muchísimo menos global, ¿no? Y entonces a mí me fascinaba. Yo decía, ¡guau! Es que aquí aprendo por los poros de la piel, aprendizaje a todo lo que va, ¿no? Y te expones a cosas nuevas y creces y te diviertes y te la pasas bien y conoces gente interesante y tú de repente le interesas también a otra gente y tienes que aportar, ¿no? Entonces digo, qué proceso tan bonito. Entonces, consultoría. Bueno, pues empiezas a echar currículos, entrevistas y tengo la suerte de que entro en ese momento, era Andersen Consulting, hoy es Accenture. Y bueno, pues encajé muy bien porque yo tenía ese perfil de aquí me voy a dejar el lomo. O sea, aquí yo vengo a lo que vengo, ¿no? A currar, a trabajar y a aprender mucho. Y la verdad que era bien bandada, era muy obediente. Entonces, bueno, yo no tuve ningún tipo de conflicto en Accenture, todo lo contrario, había gente que decía, es que nos explotan, es que no sé qué. Yo decía, bueno, pero es que te pagan fenomenal, aprendes muchísimo. Si somos pipiolos que acabamos de salir de la carrera y no sabemos hacer la O con un canuto, ¿no? Entonces, bueno, yo no sentía esa explotación porque yo siento que hay explotación cuando hay, otra vez vuelvo a la palabra, desequilibrio. Y si tú estás recibiendo, ¿no? Y además nadie te ha engañado, porque tú sabes ahí a lo que vas perfectamente, entonces, bueno, para mí fue un proceso muy bonito,
una empresa a la que le estoy enormemente agradecida, conocí gente maravillosa. Con ellos, además, pues también viajé. Estuve 2 años en Estambul trabajando en un proyecto para un banco turco. Viví 1 año en Barcelona trabajando para Sabadell. Y bueno, la verdad que fue una etapa para mí muy enriquecedora. Y seguí trabajando en el mundo corporativo. Bueno, tuve una experiencia de 1 año en Kenia, en cooperación. Siempre el mundo social ha sido algo que me ha atraído mucho. Y soy socia de UNICEF desde mi primera nómina, con 23 añitos. Y luego pues trabajé en Vodafone, como en Accenture había trabajado en la parte de consultoría de Human Performance y Change Management. Bueno, pues yo ya era perfil recursos humanos, digamos. Entonces en Vodafone entré como manager de desarrollo y luego también trabajé como HR Business Partner y estuve otros 5 años, más o menos. Y de allí me hacen una oferta para entrar en BAT, en British American Tobacco, para trabajar como directora de recursos humanos de España y Portugal. Y bueno, pues fue una experiencia muy gratificante porque pues ya te pones en un board, parte de un comité de dirección, ya no hablas solo de tu función, hablas de toda la... Bueno, yo creo que debes hablar de toda la empresa desde abajo, pero ahí ya tienes una responsabilidad muchísimo más clara sobre los resultados del negocio, como un compañero más del comité, independientemente de que tu función sean las personas, ¿no? Y luego una función muy bonita. A mí las personas me apasionan. Y ahí estuve pues 2 añitos y medio, más o menos, y luego me ofrecieron ir a Londres para llevar la práctica de talento de Europa Occidental. Pues qué buena carrera ¿no? Corporativa. Además estás de alguna manera, bueno, siguiendo ese camino o ese track un poco más convencional, ¿no? De una persona responsable y que gana una buena nómina y tiene altas responsabilidades hasta llegar a una posición directiva. Y en un momento, o no sé si en un momento, como consecuencia de un proceso, haces un cambio que por lo menos a la distancia parece bastante radical en tu vida profesional. Sí, en distancia radical y a lo mejor en la cercanía también. Sí, hago un cambio porque me empiezo a dedicar a la fotografía, pero no es... O sea, parece que es de la noche a la mañana y obviamente de cara al exterior es de la noche a la mañana, pero yo creo, en ese momento no me daba cuenta, pero ahora y viéndolo con perspectiva 15 años después, yo creo que las cosas están dentro y se van gestando. Y uno se puede ir transformando y se puede ir llenando de influencias, pero si no está en tu core y si no estás llamado a eso, probablemente no suceda, ¿no? Entonces, bueno, antes te hablaba de que pues para mí el arte, mi madre, no lo he mencionado, pero mi madre estudió arquitectura, no llegó a terminar la carrera, pero casi, le quedó creo que 1 o 2 asignaturas y luego pasó a también estudiar económicas, pero bueno, por la vida pues se puso a trabajar en empresas. Pero ella tenía, yo creo, esa parte muy artística. Luego, además, mi madre y mi tía estudiaron en el liceo francés. Obviamente, la cultura francesa es súper inclinada y fomenta muchísimo las artes en todos los aspectos. Entonces, yo he vivido... Mi madre pues, ha sido amiga del Museo del Prado muchos años. Nos lleva mucho, como decíamos mi hermano y yo, mamá, otra vez vamos a ir a ver piedras. Y ahora pues se lo agradezco enormemente, ¿no? Y obviamente eso ha influido, pero también quizás estaba en mí, ¿no? Si yo no tuviera una personalidad sensible y que me gustara el arte y que tuviera, no sé, una vocación y de verdad una pasión por ello, yo creo que por mucha influencia que tengas, eso no sale, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá yo tenía eso ahí, y dormido, pues porque había sido la niña responsable, la niña buena, y había encontrado algo que también me gustaba, porque a mí me produce muchísima satisfacción hacer las cosas bien y me produce satisfacción la excelencia y me produce satisfacción trabajar para las personas y trabajar en equipo y conseguir resultados y aprender, ¿no? Y no tengo la ambición de llegar yo sola a más y más y más y más, pero sí de llegar a más en la cadena de aprendizaje y de evolucionar, ¿no? como individuo y como profesional. Entonces, pues eso sí lo tenía muy cubierto, la verdad. Y además, pues claro, te planteas, muchas veces tú, que quizás es un error, pero lo hacemos todos, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y si va funcionando y estás a gusto, pues tiras millas.
Y de repente a veces la vida te pone en situaciones, en circunstancias, en contextos, lo llamamos que pasa el tren, ¿no? Y te subes o no te subes, pero bueno, son o caminos que tienes que tomar una decisión, y a mí es lo que me pasó en ese momento, ¿no? Pues por razones personales decidí irme de BAT porque pues, me casaba y nos íbamos a vivir a Tailandia, y Tailandia no estaba British American Tobacco, era monopolio de la competencia. Y yo ya había estudiado foto profesional en Londres. Fíjate, o sea, por eso te digo que si no estuviera ahí, entonces tan radical, entiendo que desde fuera, y el que no conozca todos los detalles y el que no vea el proceso, ahora no te digo que no me daba miedo. Y vértigo, o sea, era un poco salto al vacío. Has dicho muchas cosas que me parecen interesantes, ¿no? O sea, al final es verdad que es muy común que tengamos una inercia en la cual empezamos nuestra vida y muchas veces forjamos nuestra primera mitad, ¿no? En torno a un camino convencional que tiene que ver o bien con lo que tengo que hacer, o bien con lo que se espera que deba hacer, o bien con lo seguro para conseguir una estabilidad económica, o bien con lo que me va a dar un resultado visible y tangible de estatus que la sociedad valora. O sea, hay todos unas inercias que están vigentes ahí. Sin embargo, como tú bien decías, uno no necesariamente es ese, ¿no? O sea, quiero decir que está el uno real, ¿no? The real one, está ahí por debajo. Creo que algunos lo descubrimos un poco tarde, otros no lo descubren nunca. Qué suerte que tú lo descubriste bastante pronto, ¿no? Te conectaste bastante pronto con esa dimensión que era una parte de ti necesaria para ser más quien eres, ¿no? Totalmente. Pero quién sabe, ¿eh? Quizá me vuelva a descubrir. Igual nos volvemos a descubrir. Quiero decir que me he descubierto ya soy 100% yo. Seguro no. Claro. Yo soy yo y mis circunstancias, y me moriré así y todos nos moriremos así, ¿no? Entonces, hago todo lo que yo quiero y mi esencia y mi... Es que qué bonita pregunta y qué bonito debate, pero qué difícil también. ¿Dónde está el límite, no? Bueno, eso es la vida, ¿no? Eso es la vida. Y qué bonito también dejarnos influir. Y qué bonito aprender de otros. Y qué bonito también decir, bueno, pues... Y también yo creo que la responsabilidad es importante, ¿no? O sea, esto de, no, hago solo lo que quiero y lo que soy yo y mi esencia y me... Bueno, pero yo también soy responsable. Y la responsabilidad también es parte de mí. Y yo no podría hacer algo sin tener en cuenta ni mi entorno, ni mis personas, ni mi gente, ni la sociedad, ni la persona que va cruzando el paso de peatones por la calle, ¿no? Entonces... Totalmente. Yo creo que sin duda, ¿no? La responsabilidad es buena y nos ha dado muchas cosas buenas. Creo que quizá el tema está y muchas de las personas con las que hablamos en el podcast tienen o tenemos un perfil de high achievers. El riesgo está en volcarte demasiado hacia esa dimensión de responsabilidad y de búsqueda de resultados y de objetivos, y olvidarte de dimensiones importantes de quién eres, ¿no? Y al final, bueno, creo que es quizá una cuestión de no olvidarte y por lo menos esa búsqueda, ¿no? Totalmente, porque en ese exceso que te sales de tu equilibrio y te sales de tu centro, te pierdes. Y entonces te tienes que volver a encontrar. Y al hilo de lo que dices, pues efectivamente, yo creo que empiezo ese camino, obviamente antes, sin darte cuenta, pero se van construyendo, ¿no? Como los pasitos o los escalones que luego te van a permitir dar el salto, pues porque, fíjate, y eso también es gracias a BAT y probablemente a todo lo que traía ya acumulado, ¿no? Porque es un proceso acumulativo. Pero en BAT, cuando estoy además en Londres, al llevar a Europa Occidental, pues yo viajaba, igual hacía 5 ciudades en una semana, otras semanas no, pero me meto en una dinámica de mucho viaje, me meto en una dinámica de muchísimo trabajo, de muchísimo estrés, empiezo a estar a un nivel de una esfera muy alto a nivel directivo, en el que también la política influye muchísimo, ya no solo los resultados, el trabajo que hay ahí, sino manejar un montón de cosas más que no son fáciles y no son fáciles para una mujer.
una mujer en una cultura como la británica, la occidental, ¿no? Muchas veces, bueno, los occidentales somos muy avanzados y la mujer juega un papel. Bueno, yo llegué a Londres en el año 2010 en un comité de dirección que para nada estaba avanzado en ese aspecto, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso que yo empiezo a estudiar fotografía profesional en Londres, sin pensar en mi vida que me iba a dedicar a esto. Pero a mí como me encantaba el arte y bueno, yo llego a Londres y lo primero que hago, pues igual que amiga del Museo del Prado, pues aquí que la Tate, venga, pues me hago amiga de la Tate. Íbamos a museos, siempre, bueno, seguía yo con... Pero en mi cabeza pues yo seguía entendiéndolo como de pequeña era una extraescolar, pues ahora eso es fuera de... Es mi hobby, ¿no? Es mi hobby. Y Pero ahí, perdona, que quiero resaltar la importancia de tener hobbies, ¿no? Es decir, creo que a veces cuando la rueda es muy intensa, uno no se da tiempo para tener hobbies y a veces los hobbies muchas veces son percibidos por uno mismo como una pérdida de tiempo, como algo inútil, ¿no? Sin embargo, viéndolo con perspectiva, creo que los hobbies son muy útiles, ¿no? y Porque, sanos. y sanos, porque te dan una dimensión a tu vida en ese momento, de un ingrediente que creo que es útil, pero además también porque luego es como lo de caligrafía de Steve Jobs, ¿no? Connecting the dots después, bueno, te ofrecen opciones que tú no hubieras podido tener si no hubieras empezado con esos cursos de fotografía tan pronto, ¿no? Bueno, totalmente. Yo mis mejores ideas para el trabajo las he tenido haciendo deporte, haciendo fotografía o viendo una exposición, viendo arte y caminando y paseando. Entonces, porque no tengo esa presión, porque como tú dices, estoy y me distancio y puedo mirar con perspectiva y estoy convencida, o sea, lo que te estoy diciendo seguro te lo dice la mayoría de la gente y quizás hasta tú, ¿no? Estás también en ese lugar. Entonces, claro, pues yo llego a Londres y tengo toda esta tensión, ese estrés, que tampoco lo verbalizo, ni lo racionalizo, ni siquiera lo comprendo, porque yo siento que no tengo estrés, porque tiro, y como dices, si tenemos esa energía, tenemos esa fuerza, tenemos esas disciplinas, ese entendimiento de que la responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio es parte de la vida y está bien y no lo tomamos como algo negativo, pues seguimos. Y encima si el cuerpo te responde, y la verdad que yo en eso tengo suerte, ¿no? Tengo un cuerpo y una mente que me responde más la mente. El cuerpo llega a momentos que me da el parón y es el que avisa mi cabeza, ¿no? Y de hecho me pasó, tuve una experiencia en Londres, me tuvieron que operar. Luego, gracias a Dios, no fue nada grave, pero yo creo que fue también otro aviso. O sea, ahí se empezaron a gestar una serie de cosas y yo llego a Londres, ya en España ya me había metido en pilates, en cosas y tal, pero llego a Londres y digo, no, yo tengo que hacer deporte todos los días que pueda y los fines de semana voy a estudiar fotografía profesional en la London School of Photography porque me encantan las fotos y mis fotos son horribles y quiero hacer buenas fotos. Y entonces, bueno, pues así empiezo. ¿Y qué sucede? Luego pasa el tren. Pasa el tren 2 años y medio después, No... pasa el tren de que, bueno, pues al irnos a Tailandia y no estar ahí Béate presente, me ofrecieron, tuve la suerte también de tener gente valiosa y me ofrecieron irme a Hong Kong, pero bueno, no era opción, pues decido renunciar. Pensando, yo creo que ahí sí, muy ingenuamente, bueno, yo llego a Tailandia y otra vez, con el esfuerzo, con la responsabilidad, con el sacrificio, tengo buen currículum, he hecho buena carrera, hablo idiomas, bueno, en empresas internacionales empiezo a hacer entrevistas, tal, y si tengo que empezar de más abajo, pues no pasa nada, soy humilde, no hay problema, ¿no? Entonces yo ya traía mi composición, ¿no? Yo todo lo tenía ya decidido en mi cabeza. Y qué buena la vida otra vez, te vuelve a poner en situación y te dice, vale, tú sí, pero tú eres tú y tus circunstancias. Y entonces yo llego a Tailandia, a un país en el que no hablo el idioma. Y el tailandés no es como el italiano, que dices, bueno, en 3 meses estoy no hablando un buen idioma como el italiano, pero entendiéndome. El tailandés no es como el italiano, o como el portugués, o como el francés. O sea, hay culturas, o como el iberoamericano, hay culturas que aunque cada uno tengamos nuestra identidad, ¿no? Y clarísimamente sí hay barreras culturales que tenemos que aprender a superarlas, a gestionarlas, pero son manejables.
sobre todo cuando estás trabajando para personas. Claro, yo no iba de financiera yo iba a un rol en el que mi función era, lo primero, conocer, entender muy bien la cultura a las personas para poder aportar y poder hacer un trabajo excelente. Y pues no hablaba el idioma, un idioma tremendamente difícil que estudié, pero por otros motivos, y que nunca llegué obviamente a hablar bien. ¿Qué te voy a decir? Escribir o leer. Y una cultura que yo siempre digo, Tailandia no es otro país para un español, es otro planeta. Con todo lo apasionante y lo bonito que tiene eso. Pero es un salto cuantitativo tan exponencial y que claro, sí, empecé a hacer entrevistas, pero pues al mes me di cuenta y me llamaban, y hacían las entrevistas en inglés y todo lo que tú quieras, pero yo dije, uff. Entonces ahí la intuición otra vez dije, hay que ser más pragmático, no hay que perder el tiempo. Yo ahí tengo una obsesión con el tema del tiempo, ahí me tengo que equilibrar porque siempre estoy, y me lo digo mucho, porque creo que es uno de los males, ya lo hemos comentado alguna vez, de la sociedad en la que vivimos y mío personal que tengo que trabajar, pero bueno, a veces me ha ayudado porque no me he quedado anclada en sitios que no debía y que no eran mi lugar, y ahí me ayudó. Ahí fue un beneficio, fue una ventaja. Y como había estudiado foto, pero seguía sin tener ni idea de ser obviamente una fotógrafa profesional, pero bueno, ya tenía mi parte técnica. Entonces me puse a seguir estudiando fotografía, y por otro lado, como me apasionaba lo de viajar y ya había vivido en muchos países, había viajado muchos, hablaba algún idioma, dije, voy a montar una empresa de tours fotográficos, porque aquí todavía no tengo que yo dar clases o hacer una exposición como hago ahora, o sea, no tengo todavía ese recorrido ni muchísimo menos. Bueno, yo no hacía ni esas conclusiones todavía, obviamente, pero lo que sí era capaz, ¿no?, de reflexionar es que no puedo, que es la gran mayoría en este mundo nuevo, pero que sí puedo, ¿no? Entonces, yo sí me veía que no iba a ser una impostora, por así decirlo, y que podía guiar tours para tanto en inglés como en español por la ciudad que estaba conociendo muy bien, y que además había hecho también en los primeros meses un curso para ser guía oficial del Museo Nacional de Tailandia, que trabajaba con guías voluntarios, sobre todo no para el tailandés, obviamente, pero sí para guías en inglés. Eso me había dado muy buena formación, había estudiado con ellos, gracias a ellos, budismo, historia del arte y historia de Tailandia, y me había dado una muy buena base. Combinado con los conocimientos técnicos que tenía en la fotografía y un poco el conocimiento que tenía, pues monté una empresa que todavía está de alta en el registro mercantil de Tailandia y empecé a recibir turistas. Eran tours hechos a medida, pequeñitos, boutique, y así es como empecé. Y en paralelo seguía estudiando mucha foto, ¿no? Yo también era participante de muchos talleres fotográficos con grandes mentores. Un fotógrafo humanista maravilloso, Carl Groll, es californiano, pero el 80% de su vida se la pasa en Asia, y él es fotógrafo humanista de viaje. Pues con él fui a la India, a Filipinas, a Camboya, Tailandia, Kuala Lumpur. Bueno, luego yo también hice muchos viajes, fui a Myanmar, he hecho muchísimos viajes yo también por mi cuenta, por el continente asiático, y a base de caerme, de romper cámaras, de hacer muchas fotos malas, de estar muchas horas, noches, bueno. Te metiste de lleno en el mundo de la fotografía y bueno, hiciste de ello tu profesión, recorriendo el mundo, exponiendo en muchísimos sitios, con muchos premios, adelantando mucho la película, ¿no? y viniendo al presente. ¿Qué te ha dado y qué te da la fotografía? Lo que me ha dado es abrirme muchísimo a otro mundo que es diferente, no debería ser tan diferente del de la empresa privada. Yo creo que compartimentamos mucho, y el ser humano es uno, somos una entidad y tenemos un hemisferio derecho y tenemos un hemisferio izquierdo, y creo que a veces los dividimos muchos, ¿no? Y como lo dividimos, pues sí me ha aportado un montón la fotografía, que quizá
debería haberlo tenido también antes. Pero ha sido abrir un mundo a la creatividad, a la expansión, al plantearme cosas que no me planteaba, a reflexionar, a mirar el mundo desde otro lugar, desde una sensibilidad. Y luego me ha dado mucha presencia, me ha dado calma. Para mí la fotografía es como la meditación en un punto. Pero muchísimas cosas podrían ser meditación, porque al final la meditación no es otra cosa más que presencia al 100%, ¿no? Estar presente. Y entonces cuando tú quieres hacer foto de verdad bien, no te queda otra más que estar presente con todos tus sentidos. Miras por un visor, o deberías mirar por un visor, no por una pantalla. Deberías utilizar tus ojos para mirar. Y debes mirar con tus ojos, pero con tus oídos, a veces con tu tacto, con todos tus sentidos, ponerlos para saber lo que está sucediendo, porque tú vas a captar momentos, vas a captar historias, vas a transmitir, ¿no? Y vas a compartir luego, si te dedicas al arte fotográfico y hacer exposiciones o libros o lo que sea que vayas a hacer, mucho de ese arte visual luego va a ser visto por otros y tú quieres conectar desde ese lugar compartiendo esas historias y esas vivencias. Entonces, primero, para poder compartirlo, lo primero es trabajarlo tú mucho, entenderlo, comprenderlo y saber mirar. Y miramos, igual que yo creo que escuchamos con los ojos, también miramos con los oídos, miramos con el olfato, miramos con el tacto, ¿no? Porque todos los sentidos nos van dando piezas del puzzle que van completando. Y para contar muchas veces historias, y así al menos es como yo trabajo, tienes que hacer una labor de research, de búsqueda, de scouting. O sea, trabajar sobre algo requiere, como te digo, entenderlo, comprenderlo. Y tú no llegas y te pones a fotografiar. Eso no es la fotografía. Leí hace poco un libro de escritura que decía hay que escribir con el cuerpo, ¿no? Y de alguna manera es lo que estás diciendo, ¿no? Hay que ser fotógrafo con todo el cuerpo, ¿no? Es que muchas veces no nos escuchamos y nos disociamos mente de cuerpo, alma o corazón de cuerpo, ¿no? Y somos un todo y tenemos muchas facetas, ¿no? O sea, sí tenemos la faceta de trabajador profesional, racional, pero tenemos la faceta sensible, humanista, emocional, la faceta de familia, de amigos, de salud, de hobbies, ¿no? De todas las inquietudes. Entonces, yo creo que tenemos que entender que si no las trabajamos al completo, estamos dejándonos una parte atrás y vamos arrastrados, ¿no? Y entonces, cuando no estamos en plena coherencia y nuestro cuerpo completamente integrado, en ese equilibrio maravilloso, ahí es cuando más brillamos, ahí es cuando somos excelentes, ahí es cuando hacemos cosas grandes. En el resto vamos un poco tirando y sí, a lo mejor hay una parte que es excelente y que resalta sobre las demás, pero el performance no va a ser igual porque somos como si fuera un equipo, ¿no? En una empresa o en un deporte. Si una parte del equipo no está en pleno rendimiento, da igual que otros estén en su mejor momento, ¿no? Entonces el cuerpo pasa igual, el alma y el cerebro. Alejandra, para ir cerrando el círculo, hace poco tuve la suerte de visitar una exposición preciosa que estabas haciendo en Madrid, ¿no? de fotografía de un orfanato de niñas. Sí. En México. Cuéntanos qué se te ha perdido en un orfanato de niñas. Perderse, nada, nos tenemos que perder más nosotros en algunos lugares. Mi gran mentora cuando llego a México es Mary Ellen Mark, una fotógrafa que yo admiraba desde hacía años, gran fotógrafa humanista que creo que debería ser, no sé, parte del programa de estudios de arte en los colegios, como muchos otros artistas. Pero ella, una gran humanista, desgraciadamente falleció hace ya 10 años, algo más. Y cuando llego a América, claro, yo desde Asia irme hasta Nueva York para hacer talleres con ella era algo complicado. Y cuando llego a México a vivir en el 2013, digo, bueno, esta es mi oportunidad, ¿no? Entonces aplico a un taller, ella ya daba talleres para fotógrafos y
Y entonces le mando mi concepto y entonces voy a Nueva York, ahí empiezo a desarrollar con ella un proyecto sobre los artistas de la calle, que también me encanta, ¿no? Y es un proyecto muy cercano a mi corazón. Y ella, curiosamente, era amante de Oaxaca y una vez al año hacía un taller en Oaxaca. Al año siguiente, digo, tengo que hacer esto. Ella me pregunta, ¿qué quieres trabajar, Ale? Y le digo, mira, yo quiero trabajar la infancia y la adultez, la vejez, mejor dicho, en dos circunstancias muy concretas, en soledad, en un asilo y en un orfanato. Y me dice, bien, me parece bien y tal. Y yo pues tenía una relación, como te he contado, muy, muy cercana con mi abuela, muy importante, me había influido mucho, pero también el viajar y vivir en muchos países, que es apasionante y te aporta mucho, también pagas un precio muy alto. El precio para mí fue la distancia de mi familia física, que aunque intentas estar todo lo presente que puedes, intentas hablar, llegar y volver, pues bueno, y mi abuela pues estaba obviamente ya más mayor, aunque la verdad tuvo una vida bastante larga y con una calidad de salud bastante buena, dentro de que tenía sus cosas. Y yo eso, quieras que no, a mí me dolía. O sea, me dolía estar lejos de ella y no poder compartir el día a día en su proceso. Y quería acercarme, y además a mí la vejez me parece tierna, me parece que se vuelve un poco a la infancia, ¿no? En muchas cosas. Y los niños me han apasionado de toda la vida y siempre he querido tener hijos, pero yo iba también retrasando mi decisión de tener hijos por distintos motivos, por el trabajo, por encontrar la pareja adecuada, bla, bla, bla. Y como te digo, soy socia de UNICEF desde los 23 años y además, bueno, pues en esa experiencia de cooperación en Kenia había trabajado como voluntaria, puntualmente en orfanatos, en Tailandia también, en Camboya, o sea, estaba dentro de mí. Entonces, bueno, pues voy a trabajar y voy a acercarme a ese mundo desde otro lugar, que es la foto, que nunca me había acercado desde ese lugar. Consigue el equipo de Mary Ellen Mark encontrar un orfanato y un asilo donde yo pueda ir unos pocos días y me dan autorización para fotografiar. Y cuando ya estoy por marcharme del orfanato, me quedaba un día, me piden si puedo llevar unas despensas de comida al día siguiente. Y digo, por supuesto. Y yo me fui ahí a mi hostal, descargo las fotos y empiezo a darle vueltas, ¿no? Esa cabecita y digo, pero me gustaría aportar desde algo más sostenible en el tiempo, no llegar, entregar unas... ¿no? Yo me había encontrado con unas niñas maravillosas, llenas de energía, como son los niños, ¿no? Con todo el futuro por delante, con sus circunstancias, pero con esa vitalidad de la infancia y esa ingenuidad. Y con unos cuidadores que a mí me había parecido en esos pocos días que había estado que hacían una labor maravillosa, ¿no? Entonces dije, ¿qué podría hacer yo? Porque en ese momento yo ya era soltera, tenía 2 perritos y llegaba a fin de mes con la foto pues justita, como te podrás imaginar, y seguía siendo socia de UNICEF, ya con la cuota que yo podía aportar, pero entonces digo, ¿cómo le hago, no? Entonces solo se me ocurre la loca idea que, bueno, pues quizá con mi trabajo puedo ayudar. Les voy a proponer hacer un proyecto fotográfico y a ver qué pasa. Entonces llego, las despensas, les propongo y claro, me miran como diciendo, esta mujer está totalmente loca. Y un poco por dentro decía, wow, es un experimento, pero como yo soy muy echada para adelante y tengo esa valentía y muchas veces esa... ¿no? Digo, tenía esta intuición, digo, hay que intentarlo. Digo, lo peor que nos puede pasar es que no salga. Y una parte de mí decía, no va a salir, pero hay que intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, y además yo les dije, además lo que sí os puedo garantizar, que eso también es otra enseñanza que desde pequeñita me inculcaron, ¿no? Y me metieron bien en la conciencia, es, si vas a hacer algo, hazlo bien, y hazlo hasta el final, no lo dejes a medias. Y luego, bueno, pues pasará lo que pase, ¿no? Entonces, bueno, me dijeron, bueno, tal, quédate unos días. Bueno, me quedé 15 días y entonces fui adentrándome en ese mundo, conociendo, como te decía, al principio hacía muy pocas fotos, pero fui conociéndolas. Entonces, bueno, decidí documentar la vida de las niñas en el día a día y fue un proyecto muy bonito que duró 8 años. Yo no estuve 8 años en Oaxaca, yo vivía en Ciudad de México, que viví 10 años, pero en esos 8 años iba pues cada mes o de repente a los 2 meses o a los 3 o a los 5, o sea, iba cuando podía porque lo estaba financiando al 100% yo, pues yo me pagaba los vuelos, el hostal, todo, ¿no? Entonces lo que tenía es que sacar tiempo de mis vacaciones o de los fines de semana o de donde pudiera y iba documentándolo. El primer año hubo un hito muy importante que fue que hizo que durara tanto, porque claro, si no,
ni dura 8 años, ni... Entonces, después del primer año de tener ya un cuerpo de trabajo y un portafolio, ahí se produce un hito, como te digo, un punto de inflexión que es clave para que el proyecto luego vea la luz. Y es que la Consejería de Cultura de la Embajada de España decide hacer una exposición de 25 obras de ese proyecto que está expuesta durante 3 años. La Consejería de Cultura de España en México es maravillosa, un edificio enorme con muchísima actividad. Creo que tenían como más de 4.000 actividades al mes de todo tipo, culturales, ¿no? Mucha presencia en medios. Y también mandó una de las fotos del proyecto, la de Juguetes de Verdad, la mandó a un concurso internacional, Lens Culture, es un concurso muy bueno y que te da muchísima visibilidad, y la foto gana el 3er premio y se expone en Londres, en Photo London. Entonces ese fue, y ahí se empieza a vender, de un proyecto de edición limitada artístico, se empiezan a vender algunas piezas de edición limitada, y yo adquirí el compromiso de que una parte del beneficio obviamente la iba a destinar a la casa hogar. Entonces empezamos a cambiar el colchones, a pintar la casa, a cambiar baños, y empieza a evolucionar y ser un proyecto muy bonito que la gente pues, se ha ido sumando, y que tú ahora lo has visto en Madrid, se has puesto en muchos lugares, y que también, bueno, gracias también a mi marido, porque también debo decirlo, yo creo que los que nos dedicamos al arte, el arte es una profesión maravillosa y yo creo que sí se puede vivir de ella, pero es verdad que es muy difícil y exigente, y tienes que tener en ciertos momentos que igual tienes, ¿no? Económicamente es cíclica, tienes que tener ese apoyo, ¿no? Y él ha estado ahí incondicionalmente con este proyecto y con otros, ¿no? Y yo creo que esa ha sido pues, la clave del éxito. La gente que se ha sumado, la magia de hacer algo que puede ser una locura y muy radical, pero bueno, se han dado todas las piezas. No quiero irme sin comentar, bueno, conectamos quizá un poco, cerramos reconectando con el inicio de la charla, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, has contribuido a combatir el abandono, ¿no? Con tu rol con los orfanatos, y también, bueno, esa pasión por los niños. Y me gustaría un titular. Tienes 2 niñas, una de ellas adoptada. Sí. Me parece, no sé, la adopción me parece un acto de generosidad y de salto al vacío encomiable, y me gustaría tener un titular de qué te llevó a ello para cerrar. Bueno, las circunstancias otra vez se dieron, volvemos a lo mismo, somos recurrentes, ¿no? Y coherentes, pero yo creo que lo que se da es que si no lo tienes en ti, yo sí me lo había planteado muchísimas veces, pero otra vez el tienes que, ¿no? Porque en nuestra sociedad la adopción solo se plantea si no tienes opción. Es decir, creo que hay muy poca gente, algunos sí, pero son poquitos, los que nos planteamos adoptar sabiendo que también tienes la posibilidad de tener hijos biológicos. Y es verdad que a mí se me complicó en un momento dado porque tuve varias pérdidas, me quedaba embarazada muy fácil, pero tuve varias pérdidas. Pero yo cuando conozco a mi marido, lo primero, cuando empezamos a hablar de los hijos, que para mí era un tema muy importante y además ya estábamos nosotros en los 40, o lo hablábamos porque ya no había mucho tiempo. Y entonces yo le planteo, digo, oye, ¿y a ti qué te parece la adopción? Porque a mí me gustaría adoptar. Y él me dijo, bueno, no me lo había planteado, pero me dice, ¿pero no puedes tener hijos? Y entonces digo, pregunta incorrecta. No tenemos que plantearlo desde, ay, cariño, tenemos que plantearlo desde si queremos o no queremos, ¿no? Porque yo creo que las cosas las tienes que hacer con un convencimiento puro. Y además el tener padres es un derecho, pero el ser padres es una obligación, no es un derecho. O sea, quiero decir, ojalá que todos podamos serlo y ojalá que todos podamos experimentarlo, o al menos aquellos que quieran, ¿no? Porque es súper legítimo también no querer. Pero creo que el enfoque es mi obligación si yo decido ser madre. Yo es una obligación que tengo. Por supuesto lo disfruto muchísimo, me la paso pipa, a veces me relajo, otras no, otras me pongo súper exigentona y mandona, pero sí que creo que es importante tener eso clarísimo, ¿no? Y creo que la adopción, para mí, lo que ha funcionado es que lo tenía en mí
Y luego sí se dieron las circunstancias, porque es verdad que como ya teníamos poco tiempo, nos pusimos con la parte biológica antes. Y ahí tuve ese parón que me tuvieron que operar y me dijo el médico, no te preocupes, las pérdidas que estás teniendo es por esta tontería, sales, es operación de ambulatorio, estás 2 meses o 3 meses de baja, de no intentarlo y relajarte en ese punto de no tener relaciones, y luego al mes ya verás que te vas a quedar como siempre súper fácil y no vas a tener pérdidas. Y dije, perfecto. Entonces estábamos haciendo ese proceso y también me dice el médico, por cierto, no viajes estos meses. Y ahí dije, no, mis niñas de Oaxaca, ¿cómo voy a estar 3 meses sin bajar a Oaxaca? Y una amiga me dice, oye, yo estoy yendo a un hogar aquí, que obviamente no es para tu proyecto fotográfico, pero como tú tienes esa parte social de ir y tal, ¿por qué no te vienes conmigo? Vamos unas cuantas voluntarias, es súper bonito, tal, las monjas están súper entregadas a los enfermos y hay de todo, niños, mayores, ancianos. Y bueno, pues ahí vamos a ayudar, a dar de comer, lo que haga falta. Y dije, fenomenal. Pues mira lo que es la vida el día que yo llego a esa casa hogar, el día que llega mi hija, con 2 días de nacida. Y aunque esa casa hogar no era un orfanato, que tampoco lo era, pero ella llega porque quien la lleva pide ayuda para buscarle una familia. Y entonces inmediatamente, pues connecting dots, como decías tú antes de Steve Jobs, esta conversación, hablo con mi marido que estaba en Londres justo ese día y para adelante nos presentamos como voluntarios en el sentido de que deseábamos ser los papás de Olivia y bueno, pues tuvimos la maravillosa suerte, porque había más gente que quería, tuvimos la maravillosa suerte que a las 6 semanas estaba en casa. Y a las 3 o 4 semanas de que llegara Olivia, a mí me dan el alta y me quedo embarazada. Entonces tengo 2 hijas maravillosas que son casi gemelas. Casi gemelas. Alejandra, gracias, ha sido un gusto y una inspiración. Gracias, muchísimas gracias a ti.